entrega del premio Flama y Ginesta. Muy guapo, tío. Este para el coche. Te ríes, pero es verdad, ¿eh? ¿Estás grabando? Sí, 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 sí. Primero de todo, hacer un resumen de la temporada, cómo has estado, si te mereces el premio. No, yo siempre digo, ¿no?, que las valoraciones a mí no me gusta hacerlas a nivel personal, yo me las hago para mí. Pero a nivel de fuera yo creo que la mejor valoración la puede hacer la gente, ¿no? Yo creo que al final es la que viene, la que paga y la que puede decidir si has estado bien o has estado mal. Yo creo que a nivel personal yo tengo la mía y me la guardo para mí, como siempre. Diuen que Titi ya no continuará, ya ho anunciaron. Morales continuará. Yo vuelvo a decir lo que dije el año pasado cuando en una rueda de prensa quedaban 3 o 4 jornadas, creo que fue el día del Lleida, y vuelvo a decir lo mismo. Si el San Andreu quiere que siga, Morales seguirá en San Andreu, pero depende de ellos, no de mí. Y para acabar, ¿cómo ven la temporada que viene de San Andreu? ¿Qué son ustedes? ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que faltan definir algunas cosas, falta definir quién es el entrenador, qué compañeros van a seguir o qué jugadores de fuera van a venir. Yo creo que bueno, pues al final parece que a nivel de marketing, a nivel de movimientos, se está moviendo más la gente, parece que bueno, que están consiguiendo sponsors nuevos, gente que puede entrar, los chinos, los no chinos, la gente del pueblo que bueno, pues sé que últimamente se está intentando involucrar más con el club, pero bueno, queremos saber que eso es un club que puedas traer mejores jugadores, mejores entrenadores y que al final pues, puedas tener un buen año. Yo tengo que decir que este a mí me parece muy bueno. Muchas gracias. A vosotros.